Padre Santo, bendito Dios, nos presentamos, Señor, esta mañana ante ti en el nombre de Jesús, Señor, para darte gracias, Dios, por habernos traído este lugar. Pedirte por todos aquellos que por alguna razón no han podido venir, Señor. Pon en su corazón, Señor, que de manera voluntaria vengan a escuchar tu palabra, para que puedan recibir ese pan de vida, Señor, que los ayude a pasar en el día malo, para que tengan la fortaleza espiritual, como dijo nuestro hermano Jorge, para seguir adelante, como dice la Biblia, contra toda esperanza. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable en esta mañana, para que podamos entender la palabra y poder transmitirla correctamente, Señor, porque el Evangelio es uno. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Dios, a ser fieles a ese Evangelio, que no miremos ni a la derecha ni a la izquierda, que el mundo no nos absorba, que nuestra carne no nos gane, Señor. Te pedimos que nos guardes, el mismo apóstol Pablo lo dijo. No vaya a ser que yo, siendo heraldo, termine siendo desechado. Nosotros no queremos eso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Hemos estado un tiempo estudiando los libros de la Biblia, pero como somos ordenados, de todas maneras tenemos que acabar Gálatas. Pero el Espíritu Santo me ha estado guiando mucho a estudiar la vida de los personajes que aparecen en la Biblia, porque en ellas podemos ver no solamente sus virtudes, sino podemos ver sus defectos, y podemos ver cómo pudieron salir adelante, inclusive pudo la gracia de Dios estar sobre ellos. Así que después del libro de Gálatas vamos a empezar a estudiar a cada personaje. ¿Por qué? Porque hay un concepto en el mundo y en la propia iglesia, como que el cristiano tiene que ser perfecto, como que el cristiano no se puede enojar, como que el cristiano no puede fallar. Y eso no es así. No hay nadie perfecto. Nosotros nos diferenciamos del mundo en que sabemos que Cristo es Dios, que ha resucitado y hemos nacido de nuevo, y eso nos ha justificado, y eso es lo que nos va a salvar. Y eso, esa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento, es el que ahora entra en un proceso de santificación. O sea, vamos cambiando. Hay mucha gente que abandona el cristianismo porque cree que no puede ser perfecto. Y justamente en estos personajes de la Biblia vamos a ver, en muchos de ellos, vamos a estudiar hombres y mujeres, errores garrafales. Por decirle que el rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, fue un asesino y un adúltero. Pero Dios, en el Nuevo Testamento ya no se escucha nada de eso de David. ¿Por qué? Porque Dios lo perdonó, pues. Tenemos a Moisés, asesino. Tenemos a Abraham vendiendo sus cosas, ¿no? Pero ¿cómo salimos? Y tenemos a mi favorito, Jacob. Jacob es mi favorito porque él era un mentiroso, un estafador, era de lo peor. Y sin embargo llegó a ser el padre de Israel, de las 12 tribus, ¿no? Entonces que a veces dicen, Dios, ese no califica. Y tal vez muchos de nosotros, desde el punto de vista humano, tampoco calificábamos para ser cristianos ni para hacer nada, pero así funciona esto. Así que vayan preparándose, pero vamos a terminar el libro de Gálatas porque estamos viendo. Podríamos estudiar, vamos a terminar el capítulo 3 para estudiar un poquito sobre la vida de Abraham, porque tanto habla de Abraham acá, en Gálatas, como padre de la fe. Y para recordar un poco, pues, Pablo estaba realmente molesto, ¿no? Porque le decía a los Gálatas, oye, ¿qué ha pasado? ¿Quién nos ha hechizado? ¿Quién nos ha fascinado? ¿Quién nos ha perturbado para que ya estén cambiando ustedes el Evangelio? Y todavía dice algo que es muy fuerte.
Y eso debería tener en cuenta todo predicador y toda persona que predica el Evangelio, que el que cambia el Evangelio es maldito. Acá lo dice, no lo digo yo, es que sea mala gente. Y la maldición dice, según las traducciones, esta palabra anatema significa que está reservado para el infierno. Así que cuidado, pues, esos predicadores que están predicando cualquier cosa. Y Pablo comienza a mirar cómo habían llegado unos judíos y habían tratado de cambiar el Evangelio y le decían a la gente, oye, está bien, tú eres cristiano, pero recuerda que Pablo no es después de los apóstoles originales, ¿no? Pablo por ahí apareció y dijo, yo soy apóstol. Está bien su enseñanza, pero aparte de eso tiene que circuncidar. Le comenzaron a judaizar la iglesia, que es lo mismo que pasa ahora. Si tú quieres tener una buena, correcta relación con Dios, te dicen en muchas iglesias, tienes que diezmar, tienes que pactar, tienes que someterte al pastor como si fuera su esclavo, porque así pasa. Son cosas que no están en la Biblia, ¿no? Porque en realidad la figura del pastor en la Biblia es para servir, no para ser servido. Muchas veces uno tiene que, como dice la Biblia, cargar su cruz. Y en ese, vemos ahí toda esta lucha con el mismo Pedro, ¿no? Que a Pedro lo ve también, en un momento lo ve cometiendo un error garrafal y delante de todos le llama la atención y dice, oye Pedro, tú, papá, ¿qué pasó? Estás dando mal ejemplo. Por eso me gusta. Yo no sé por qué dicen que los cristianos no podemos tener carácter. Es bien extraño. Creen que el cristiano tiene que ser un ababosado, seguramente. Pero Jesús, ¿cómo era? Jesús los separaba al costado de los fariseos y le decía, hipócritas, ¿ah? Sepulcro blanqueado. Si quieren, oye, por si acaso, si quieren, pueden irse, le dijo a los apóstoles, ¿a mí tal día esa parte? No. Si quieren, pueden irse, yo sigo, pero no. Así era Jesús. ¿Y por qué nosotros tenemos que ser apocados? Más bien, tenemos que ser gente decente, sin ser malcriados, tenemos que ser dignos. ¿Correcto? Creo que eso llama más la atención al mundo, ver gente correcta, firme, educada, que ver gente pusilánime, que no es lo mismo. Porque yo creo que para ser apóstol o para ser profeta en estos tiempos tenías que ser bien valiente. Porque tú ya sabías que te esperaba la muerte. Entonces siguen con esta, y Pablo les trata de explicar, de que una cosa era la ley y otra cosa era la gracia. Y que nadie podía llegar a Dios, ser justificado por Dios, si no era por la gracia. Vamos a terminar esto rápidamente porque hoy es Santa Cena. Vamos a leer desde el verso 15, capítulo 3, para entrar en el contexto. Capítulo 3 de Gálatas, verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga, no la anula, para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Acá lo que está usando Pablo es un argumento lógico y comienza a razonar al comparar la ley con un contrato humano. Cuando dos personas hacen un contrato, es ilegal que una tercera intervenga y lo cambie o lo cancele. Ahora bien, Dios hizo un contrato, un pacto con Abraham 430 años antes de que fuera dada la ley. La ley fue dada a Moisés. Entonces, la ley de Moisés jamás podría cancelar
la promesa original de Dios a Abraham. Dios le prometió igualmente a la simiente de Abraham, y la simiente viene a ser Cristo. Quiere decir que a través de la descendencia de Abraham iba a venir Cristo. La ley de Moisés no fue una nueva manera de salvarse que cancelaba las promesas de Dios a Abraham. La promesa y la fe van juntas, pero no la promesa y la ley. Entonces la pregunta que vamos a ver ahora es, entonces, ¿por qué Dios dio la ley? Si ya le había dado la promesa a Abraham. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues, el mismo Pablo le dice, porque seguramente la gente le diría, bueno, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y él le dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En Romanos 12:14, ese versículo es muy importante. Voy a leerlo, porque aquí se cae toda la doctrina de que se debe judaizar a la iglesia. Miren, Romanos 2:14, ¿verdad? Dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Este versículo deja claro que la ley nunca fue para los gentiles, porque la ley moral ya estaba escrita en el corazón de los gentiles. En cambio, la ley ceremonial, incluyendo los días de reposo, nunca fue dada para los gentiles. Y nosotros venimos de los gentiles. Así que eso de que hay que predicar el sábado y no comer ciertas cosas, eso no es para nosotros. La ley fue añadida, no era un sustituto de las promesas dadas a Abraham. Una vez que Cristo vino, la ley fue reemplazada. Eso es lo que dice la Biblia. Pero la ley fue promulgada con tanta gloria, pues dicen los judíos, ¿no? ¿Cómo podemos decir que era temporal? Bueno, en realidad, la ley fue dada, según Hechos 7:35, a Moisés por medio de ángeles. ¿Sabían eso? No fue Dios mismo el que le entrega las tablas a Moisés, sino fueron mediadores angélicos. Pero Dios le habló personalmente a Abraham. Por eso tiene más valor, porque no hubo mediador. Otra razón está en el verso de Gálatas 3:21-22. Vamos a ver qué dice. Varias preguntas hacen. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esto está muy claro, ¿no? Si hubiera una ley que nos hubiera podido salvar del pecado, Dios hubiera librado a Jesús de su sacrificio y usado la ley en lugar de la cruz. La ley no es contraria a las promesas de Dios. Lo que hace es revelar el pecado. ¿Ok? Revela el pecado. Nosotros también, cuando éramos católicos, teníamos una tabla, ¿no? Que eran los mandamientos, ¿cierto? O sea, hay que ver el contexto histórico por qué Dios en algún momento da estos mandamientos al pueblo de Israel. Bueno, según los historiadores, el pueblo de Israel era un pueblo bien salvaje.
y era gente mala, y eran malos con los padres, se mataban entre ellos, se robaban entre ellos, se quitaban las mujeres. Entonces, pero para ellos, como no había una ley, entonces ¿no? Es como que usted y yo no viviéramos en una sociedad sin leyes. ¿Cómo sabemos? Nosotros vivimos en una sociedad con leyes, sabemos como ciudadanos qué es lo que podemos hacer y lo que no es lo que podemos hacer. Entonces, la ley nos muestra la necesidad de la gracia. La gracia es la que nos capacita a agradar a Dios mediante la fe. Y la ley nos coloca a todos bajo pecado, lo que significa que todos podemos ser salvos solo por la gracia. Si Dios permitiera que un solo pecador se salvara por la ley, entonces nadie se salvaría por la gracia. Todos debemos ser salvos de la misma manera. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley preparó el camino para Cristo. Y acá lo vemos en el verso 23 al 29. Pero antes que viniese la fe, ¿quién es la fe? Cristo. Porque Cristo es el autor y el consumador de la fe. Con Cristo empieza la fe y con Cristo termina la fe. No hay otro. Antes era la ley. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley había sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La ley pues dice que fue el tutor para los judíos, ¿no? El tutor, tanto en Roma como en Grecia, cuidaba y enseñaba a los niños menores hasta que alcanzaban la edad legal. Después de los hijos quedaban bajo su propia responsabilidad. O sea, ¿qué hizo la ley con los judíos? Lo mantenía en línea, por así decirlo, hasta que Cristo viniera y fuera dada la revelación completa tanto para los judíos como para los gentiles. Entonces, aquí todo lo que quiere decir es simplemente, ¿sabes qué? La ley no salva. El único que nos salva es Cristo. Por eso que hay gente que me dice, yo no estoy seguro de mi salvación. ¿Usted no está seguro de su salvación? Si la salvación fuera por obras, no nos salvamos nadie. Ni el pastor más ungido del mundo. Porque todos fallamos. Cuando usted lee Santiago dice que nadie puede controlar la lengua. Nadie. Entonces ahora vamos a hacer un paréntesis, porque tanto se ha hablado de Abraham, que vamos a hablar un poquito de Abraham y vamos a ver aquí algo más práctico, porque esto es teología, entonces a veces es un poquito pesado de repente, pero tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque esa es la forma de combatir las iglesias que creen, o hermanos que creen, que aparte del sacrificio de la cruz, pueden hacer algo más para agradar a Dios. Entonces se esfuerzan, y como comentábamos con Silvia en la mañana, entonces ya no es agradable ser cristiano, ya es una carga, ya tiene que cumplir normas, tiene que cumplir leyes, ya no tienes vida, te vuelves un esclavo, sales de la esclavitud de Satanás para venir a ser esclavo de un hombre que dice que está en el nombre de Dios. Es peligroso. Lo que yo anhelo es simplemente que usted vaya por el camino angosto y disfrute de esta vida, como yo lo he hecho este fin de semana que me iba en las metas en Caracas. Aparte de Moisés, no hay ningún personaje del Antiguo Testamento
que se mencione más en el Nuevo Testamento que Abraham. ¿Okay? Santiago se refiere a Abraham, escuche, en Santiago 2:23, como el amigo de Dios. A ver, ¿será verdad? Nunca había escuchado. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, como Abraham creyó a Dios, la promesa fue justificada. Y nosotros la única manera que somos justificados es creyendo en Jesucristo. No hay otro camino. Los creyentes de todas las generaciones son llamados hijos de Abraham. Así nos dice. La importancia y el impacto de Abraham en la historia redentora se ve claramente en las Escrituras. Es interesante que cuando uno lee sobre Abraham, este ocupa en el libro de Génesis casi 14 capítulos. Aunque no sabemos mucho sobre la vida de Abraham, sabemos poco sobre el nacimiento, sobre su nacimiento y sobre su vida temprana. Porque cuando aparece Abraham en la Biblia ya tenía 75 años, ¿no? Y acá hay un poco de historia, por ejemplo. Entonces, en Génesis 11:28 vemos al padre de Abraham, que se llamaba Terá, vivía en una ciudad que se llamaba Ur, una ciudad en Mesopotamia, que estaba cerca del río Éufrates, en el Golfo Pérsico. Y también vemos que Terá se llevó a su familia y se dirigió a la tierra de Canaán, pero no llegó a Canaán, sino se estableció en Aram. Y ahí se quedó. Pero la historia de Abraham comienza realmente en Génesis 12, en los primeros 3 versos que usan muchas iglesias cristianas para decir, ¿no?, cosas que no deberían decir. Y el Señor le dijo a Abraham, Génesis 12, 1, 3, deja tu país, tu pueblo, en la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Haré grande tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a que te maldiga maldeciré. Y todos los pueblos serán bendecidos a través de ti. Dios entonces llama a Abraham a salir de su hogar en Harán y se vaya a una tierra que él le va a mostrar. Y también le hace 3 promesas, ¿no? La promesa de la tierra propia, la promesa de convertirse en una gran nación y la promesa de bendición. Y estas promesas forman parte más adelante del pacto de Abraham. Lo que realmente hace a Abraham especial es que obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque en Génesis 12:4 dice que después de que Dios le dijo, ¿qué hizo Abraham? Dice que hizo como el Señor le había dicho. ¿Cuántos de nosotros dejaríamos todo lo que no nos es familiar y nos iríamos sin conocer nuestro destino? Aquí hay una reflexión. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, aquí hay una aplicación y Salvador, en ese momento recibimos el reto de parte de Dios de dejar toda nuestra vida, lo conocido, para adentrarnos en una vida cristiana completamente diferente, ¿o no? Cuando uno realmente recibe a Cristo y nace de nuevo, entra en un camino completamente diferente, donde ponemos nuestra confianza ya no en nosotros, sino en la sabiduría, soberanía, amor y la voluntad de Dios. El problema es que hay mucha gente que anda diciendo por ahí que es cristiana, pero en realidad sigue viviendo la vida de siempre, porque ahora ser cristiano está de moda. Todo el mundo te dice por ahí, Dios te bendiga, yo te bendigo, yo te bendigo, no existe, porque usted no puede bendecir a nadie. Entonces, eso es lo primero para nosotros.
aceptamos a Cristo, tenemos que estar conscientes que tenemos que cambiar nuestra vida. ¿Cómo? Bajo la influencia del Espíritu Santo. Si no, no lo va a lograr. Si no, va a ser carne. Si no, va a ser emoción. Y a mí me consta, porque tengo muy buenos amigos que mientras estaban bajo presión parecían buenos cristianos. Pero una vez que se les dejaron libres, regresaron. ¿Qué pasó? Ahora, en ese tiempo el concepto de familia significaba todo para una persona. En los tiempos de Abraham, las unidades familiares eran muy fuertes. Era inusual que un miembro de una familia viviera cientos de millas de otro, ¿no? No es como ahora. Ahora es corriente que tu mamá esté en Estados Unidos, tu papá está por allá. No. Ese era, por eso que era una prueba para Abraham. Uno lo lee y dice, bueno, pues se fue, pero no es así. Es que culturalmente no era posible. Debe haber tenido muchas dudas. Ahora, no se nos dice mucho sobre la vida religiosa de Abraham, pero en realidad la gente de Ur y la gente de Harán adoraban a los dioses de Babilonia. En realidad yo he leído un poco sobre eso y Abraham era un adorador de la luna, ¿no? Entonces también, eso es más difícil todavía. Y a nosotros también Dios legó también. Dios nos llama a salir de nuestra cultura religiosa, moral y cultural. O sea, es totalmente diferente. Yo no tengo nada contra la Iglesia Católica, pero no es la Iglesia de Cristo, lamentablemente. Y hay personas mayores a las que yo les predico el Evangelio y al principio hasta se amargan conmigo, pero con el tiempo, y ahí caí después de la constancia, y Marco también, comienzan a aceptar la palabra los va a cambiar, no se cierra. Entonces tenemos ese tema. Así como Abraham, vemos al principio, él obedeció y tuvo que cambiar todo, su cultura religiosa, su cultura moral y su cultura cultural. ¿Por qué? Porque todo eso está contaminado, ¿no? Lo que hemos recibido de la sociedad, de nuestros padres, por transferencia cultural. Y nadie nos ha enseñado realmente la Biblia cuando éramos chicos. Porque qué diferente sería el mundo si realmente se nos enseñaran las Escrituras de bien. Seríamos totalmente una sociedad totalmente diferente. Vamos a ver otro ejemplo que podemos ver de la vida, en la vida de Abraham, es el nacimiento de Isaac, ¿no? Ese es tremendo. Abraham y Sara no tenían hijos. Ahora, en este tiempo no tener hijos, no tienes hijos, pero en ese tiempo era un tema de vergüenza. O sea, la gente te despreciaba a la mujer por ser estéril. Era terrible. Decían que estaba bajo maldición. Pero Dios le promete a Abraham que tendría un hijo. Y este hijo iba a ser el heredero de Abraham y de toda su fortuna. Ese cuento, usted ya lo sabe muchas veces. Pero después de que Dios le da esta bendición, porque dice Romanos que era prácticamente imposible, porque Abraham tenía como 100 años y Sara 90, y nace milagro. Pero de repente Dios le dice, bueno, ahora quiero que sacrifiques a tu hijo. Y ese es otro tema en el cristiano. Uno llega a la vida de Cristo, comienza a andar bien y de repente vienen las pruebas. Y ahí es donde Dios te dice, es como en el tiempo, yo no sé si usted ha sentido el gozo, ¿no? Tú te conviertes y de repente algo pasa y te inundas de gozo. Y te levantas todas las mañanas y wow, te sientes, ¿lo han sentido?
Y un día te levantas y el gozo ya no está. Oye, el gozo. ¿Qué pasó? Y ahí es donde Dios te está mirando, ahora te quiero ver. La fe no puede ser emotiva. Usted no puede ser un cristiano por emoción, por las circunstancias. Porque la Biblia nos enseña que tenemos que tener la convicción de que Dios está con nosotros cuando nos va bien y cuando nos va mal. Lo que pasa es que cuando le predican el Evangelio rosa a mucha gente y se le dice que una vez que sea cristiano va a ser feliz, va a tener trabajo, tu mujer te va a amar, ¿no? Si fuiste malo, entonces todos te van a querer. Eso no es verdad, porque no se cumpliría la ley de la siembra y la cosecha. El punto de que el sacrificio de Abraham fue muy interesante, porque uno lee, pero yo digo, ¿no? ¿Qué sentiría Abraham en ese momento? Había esperado tanto tiempo a su hijo. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Mientras caminaba con su hijo, y el hijo le decía, oye, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y decía, no. Yo creo que ya Isaac como que decía, no, que me van a dar el curso, ¿no? Que no había cordero. Pero ¿sabe por qué? Era tanta la confianza de Dios, de Abraham en Dios, que él estaba seguro que Dios lo podía traer a Isaac de los muertos. Me pregunto yo, ¿tengo yo esa confianza en Dios? ¿Cuántas veces, siendo predicador, también me he preocupado, he dudado, por eso a veces me arrepiento todos los días de eso? ¿Cómo quisiera tener esta fe? Tal vez por eso es que él se le llama el padre de la fe, porque Dios le iba a quitar lo que más amaba, su hijo. Da que pensar, ¿no? Pues hasta ahí tenemos a un Abraham, pues, 100 puntos. Pero ¿qué pasa? Pues Abraham también tuvo sus momentos de fracaso y sus momentos de pecado, ¿no? Hay en 2 ocasiones en que Abraham miente con respecto a su relación con Sara o a protegerse. ¿Han leído esa parte? Cuando le entrega a Faraón a su esposa diciéndole que era su hermana, para que no lo maten. Y el Faraón en un sueño, Dios le muestra que era casada, y el Faraón lo llama y dice, ¿por qué me haces esto? ¿Qué te pasa? Voy a cometer pecado. Pero en ambos incidentes, Dios protege y bendice a Abraham a pesar de su falta de fe. Increíble. Después tenemos otro gran, el nacimiento de Ismael. Y es otro de los problemas del cristiano. Que en un momento en que le habían dicho que iba a tener un hijo a Abraham, pero se demoraba tanto el cumplimiento de la promesa, que vino Sara y le dijo, bueno, ¿sabes qué? Cuéntate con mi esclava, pues, si tengamos un hijo, yo lo crío como el mío. Y Abraham ha dicho, bueno, sal y vale. Venga para acá. Y nace Ismael. Y en vez de traer bendición a la familia, trajo maldición. Y es un tema que hasta ahora persiste. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Ismael es el descendiente de todos los árabes, Isaac es de todos los judíos, y desde esa época hay este enfrentamiento. Ahora, el tiempo de Dios, qué difícil es esperar el tiempo de Dios, o es fácil. Increíble, pero ahí está, uno tiene que esperar.
Yo creo que ahí es donde Dios dice que nos prueba con fuego, cuando las cosas no son como nosotros queremos que sean, cuando nos hace pasar por cosas que uno no entiende, la prueba, el juicio. Pero ahí es donde viene el tema, porque la fe de Abraham no era una fe ciega, su fe era una seguridad y confianza establecido en Dios. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo yo puedo afianzar mi fe? Conociendo a Dios en su palabra, mirando sus promesas, porque todos nosotros, todos los días pasamos problemas. Yo no me acuerdo, bueno, pero cuando yo recuerdo lo que Dios me ha dicho, sobre todo cuando oro, cuando le pido algo a Dios, siempre el Espíritu Santo me dice, pero tranquilo, si Dios tiene para ti muchísimo más de lo que pides o imaginas, ¿o no? ¿Acaso no has visto la providencia de mi mano en tu vida desde que te convertiste? Sí, entonces parece que como que nos olvidáramos. Y no debemos olvidarnos. Tenemos que recordar. Nosotros no necesitamos ver ángeles ni milagros. Tenemos la palabra. Dios siempre está mirando y organizando los eventos de nuestra vida. A veces puede parecer que no, pero es verdad. Él está ahí. Si es que usted realmente ha rendido su vida. Ahora, Dios, incluso en nuestros fracasos, nos va a proteger, pero no de las consecuencias. Por eso yo siempre les digo, hay muchos de nosotros que todavía seguimos pagando las cosas malas que hemos cosechado en el pasado. Hemos sembrado. Hemos sembrado. Gracias por la gracia. Lo hice a propósito para ver si nada. No se olvide. Es increíble, ¿no? Que tanto confiamos en Dios. Claro, si se apareciera un ángel y me hablara, pues mi fe pasaría a otro nivel. Yo siempre digo al Señor, yo ¿por qué no puedo soñar estas cosas? Porque a veces escucho que soñé con esto, yo sueño cosas que no debería soñar. Y a veces la obediencia en realidad no es opcional. También en el relato de Sodoma y Gomorra, porque es extenso, pero como es Santa Cena, vemos cómo podemos relacionarnos con Dios, ¿no? Cuando Dios le dice, oye, ¿sabes qué? Voy a destruir esta ciudad. Y le dice a Abraham, espérate, de repente si hay 100, ya, hasta baja hasta 10 y nada. Y aquí nos muestra cómo podemos interactuar con Dios, interceder por otros y someternos a la voluntad de Dios. Yo siempre tenía un tema con muchos pastores porque cuando yo les preguntaba algo me decían, no, tú piensas mucho, ¿por qué preguntas eso? Tú obedeces nomás. Y entonces yo agarraba y le sacaba pues a Ananías, pues, cuando Pablo estaba ciego, ¿te acuerdas? Y Dios le dice a Ananías, y Señor, acá estoy, anda, hay un pata ahí, Pablo, pone la mano. ¿Pero qué? ¿Pablo? No voy a ir a ver por pata cristiano. No, así no es la historia. Yo que voy a ir. Oye, anda, ya vas a ver lo que lo voy a hacer sufrir. Ah, ya, pero ahí vemos un diálogo. ¿Por qué usted no puede preguntarle algo a un pastor? Claro, venga nomás. Y si no sé la respuesta, la buscaremos juntos. La impaciencia es lo que nos gana a veces. Si Dios nos ha prometido su palabra, hermanos, tal vez esto para terminar, algo hay que ser fieles y pacientes. Él lo va a cumplir en su tiempo.
lo va a cumplir. Yo puedo dar testimonio de eso. Cuando recién me convertí, me sentaba ahí y escuchaba los testimonios. Yo siempre decía, ¿será que eso también me pueda pasar a mí? Y se ha cumplido en mi vida, que Dios me ha dado muchísimo más de lo que pedí o imaginé. Y no me va a dejar acá. Lo que pasa es que hay tiempos en que, así como Abraham, me pide Isaac, que se lo entregue. Y ya se lo entregué. Pero hay algo todavía que seguramente está trabajando en mi vida. Y otra cosa que debemos saber es que la fe no es hereditaria, es para los padres. Tu hijo no se va a salvar porque tú creas. Tienen que enseñarles a sus hijos a que desarrollen su propia fe. Lo que yo he visto normalmente es que la mayoría de los hijos de padres cristianos no son cristianos. No sé por qué. Pero yo creo por qué, porque nos enseñaron a dejarlos a ellos y dejarnos mucho a la iglesia. Entonces ellos como que vieron, oye, Dios es malo. Porque tú digas a un muchacho, mi mamá me dijo eso a mí cuando me convertí, te ha vuelto malo, mejor eras antes, como que antes. ¿Por qué? Porque antes parabas con nosotros, pero ahora que eres cristiano ya no te vemos. Siempre estás en la iglesia. Si no es una cosa, es otra. Te habían esclavizado. Disfruten de su familia, porque su familia, sus hijos se van a volver cristianos cuando lo vean ustedes, dan un verdadero testimonio de vida. No porque hablen cuatro. Y a mí me gusta que vengan los niños, porque después los niños a los papás los reargüen. ¿Sí o no, Mateo? Yo bravo. Oye, ¿cómo? ¿Y el pastor no dijo esto? ¿Y el pastor no dijo lo otro? ¿Por qué le chequeaba? Bueno, así que ahí nos quedamos por ahora. Vamos a hacer la Santa Cena. ¿Ok?